Y nos vamos rápidamente a seguir recorriendo la región, ahora en Ecuador, César García Vélez, y en este momento con una voz autorizada. ¿De quién se trata, César? Adelante. Gracias, Andy. Sí, hacemos un paréntesis en el tema del incendio, porque también están pasando cosas muy importantes a nivel político, institucional acá en el Ecuador. La Liga de la Justicia, la Liga Azul, perdón, se la conocía, esta relación que se había generado con el grupo de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que habían sido auspiciados por la Revolución Ciudadana y que han sido sancionados por el Tribunal Contencioso Electoral a través de su presidente, Fernando Muñoz, quien ha determinado que se cometió una grave infracción electoral, suspende sus derechos políticos por 4 años y les dice que tienen que pagar una multa de 60 salarios básicos unificados. Estoy con la denunciante, con Pamela Troya, quien también fue candidata para este Consejo de Participación Ciudadana, y les vamos a explicar un poco primero a Latinoamérica en qué consiste este Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, Pamela, yo decía a Latinoamérica que no tienen estos sistemas de Estado, que este cuarto poder nació para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones y en este caso en la organización de concursos importantes para autoridades. Pero la cosa es que no cualquier ciudadano puede acceder a este consejo, pues no tiene patrocinio de políticos que se terminan filtrando, que fue tu caso. Sí, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nace con la Constitución del 2008, es decir, en la constituyente que tuvimos como país, que dio como resultado justamente esta Constitución del 2008, se crea esta institución, básicamente para varias cosas importantes: la promoción de la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, la exigibilidad de la rendición de cuentas a autoridades, el tema de generar procesos de transparencia en la gestión pública, la lucha contra la corrupción y otra función muy importante que lamentablemente es como la reina ahí de la joya de la corona, que es el tema de la selección de autoridades. Es decir, el Consejo de Participación tiene la potestad a través de concursos ciudadanos de elegir las autoridades de control, al contralor, al fiscal, defensor del pueblo, defensor público, a superintendentes, y también escoger de ternas la conformación de los vocales del CNE y del Consejo, del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese sentido es de tal relevancia el Consejo de Participación por todas estas funciones. A partir de la consulta popular del 2018, el Consejo de Participación deja de ser electo porque era a través de concurso de mérito y oposición sus consejeros, y pasa a ser por voluntad popular. Es decir, que la primera selección por voluntad popular que tuvo el Consejo de Participación fue en la elección del 2019, conjunto con las seccionales, porque se vota por alcaldes, concejales, prefectos y a su vez a nivel nacional por los consejeros. De ahí la siguiente selección era justamente en el proceso electoral del 2023, donde yo fui candidata. Y ahí de los 191 postulantes, porque tienes que además de entregar toda una suerte de requisitos, hay que pasar un tema de impugnación ciudadana. Finalmente, de los 191 quedamos 45. De esos 45 se nos divide en papeletas mujeres, hombres y pueblos y nacionalidades, porque así está distribuido lo que es el Consejo. 7 consejeros, que son 3 mujeres, 3 hombres y 1 de pueblos y nacionalidades. Ahí, frente a ese escenario, que ahí es donde pasa esta cuestión, la ley y la normativa electoral era súper clara. Los ciudadanos que fuimos a ser candidatos teníamos que seguir siendo ciudadanos, no podíamos tener ni ninguna relación con ningún partido político, y peor aún, ningún partido político podía hacer proselitismo o a favor o en contra de ninguno de los candidatos, porque la idea, justamente para evitar que en el concurso de selección de autoridades se penetren intereses político-partidistas, puede haber esta garantía a través de la no vinculación con los partidos políticos. Lamentablemente esto no se dio, porque en febrero del 2003, en todo este proceso electoral, 7 de la Liga de la Injusticia, de la Liga Azul, fueron patrocinados por el Partido de la Revolución Ciudadana y específicamente por el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo se demostró eso? Se demostró básicamente en un montón de videos, pero sobre todo los videos que presentamos como pruebas en la audiencia que se dio el 7 de agosto, fue un video donde estaban los 7 conversando vía online y se llamaba el video La Liga Azul que recuperará la patria. Entonces ahí estaban los 7 hablando con Correa, hablando de cómo lo conocieron, de cuánto aman la Revolución Ciudadana, cuánto aman a Rafael Correa, y Rafael Correa en la parte final de manera explícita pide a la ciudadanía votar por los 7, mencionando además el número de casillero, que esto era además casilleros que fueron dados por
sorteo en notaría pública y que coincidencialmente los que ganaron tenían la casilla 5 del Partido de la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cuál en la sentencia que da Fernando Muñoz, y esto para librarnos de suspicacias, porque ya habían reacciones desde la Revolución Ciudadana que decía, el mismo Muñoz dice que la ropa no estaba prohibida, que no podía ser azul, pero hay otros aspectos que sí son sustanciales, como que un tercero esté haciendo campaña por ellos, porque el propio expresidente solicitaba el voto por ellos. Sí, efectivamente, hay una cuestión aquí importante. Como éramos candidatos ciudadanos, no teníamos ni siquiera fondos para hacer nuestra publicidad. El CNE se encargaba de hacer el spot, la cuña, hacer la imagen y publicitarla en franjas electorales que estaban previamente ya dadas y fueron entregadas por sorteo. ¿Qué pasó? Ahí Enrique Pita, que era el vicepresidente del CNE, lo es actualmente, él ya advirtió esta cuestión, dijo, ¿cómo es posible que en la publicidad oficial 7 estén vestidos, coincidencialmente los 7 del mismo color azul en la camiseta y que los 7 tengan el mismo eslogan, antes estábamos mejor, que está relacionado con el Partido de la Revolución Ciudadana? Frente a este comunicado que fue público, lamentablemente ni la presidenta del CNE ni ningún consejero hizo caso. De hecho, yo fui testiga de cómo un consejero dijo que mientras no haya el logo del partido, no había ningún problema y que las redes sociales no eran un producto de fiscalización. Con esta sentencia se demuestra además que las redes sociales son producto de fiscalización y que más allá de, sí, no se puede, digamos, vigilar los colores, pero lo que sí se puede hacer es generar esta conexión, porque tú ves que hay un partido político que tiene ese color, que tiene ese eslogan, por ese lado ya tenía que haber sido llamado la atención estos 7 para retrotraer esta publicidad, pero sobre todo lo que tú dices, ya había un líder histórico de un partido, que en este caso es la Revolución Ciudadana, que se pasó haciendo videos, se pasó haciendo entrevistas con ellos. Hay videos además independientes de las cuentas de Rafael Correa, sobre todo en la cuenta X, donde ahí está él con los 7 cantando canciones, todos mostrándose con el mismo color de camiseta. Ahora, y demás. Pamela, ¿qué se viene de aquí en adelante? Porque pues se emitió la sentencia, pero esta es sujeta de apelación. Así que, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esto quede en firme? Bueno, lo que pasó ayer fue una sentencia de primera instancia. Esto significa que los denunciados que han perdido tienen 3 días para apelar y una vez que apelen, el Tribunal Contencioso Electoral tiene 10 días hábiles para generar una sentencia. En este caso esperamos ratificándose en la primera instancia y que quede ya en firme el hecho de la suspensión de los derechos políticos por 4 años y los 70 salarios básicos unificados, que es la sanción, y que es lo que esperamos que suceda, porque ya hay un precedente y el precedente fue dado en mayo, porque también hubo otra persona que denunció a Allen Berbera, que en ese momento era el presidente del Consejo de Participación, que también era parte de la Liga Azul. Entonces fue denunciado él y en función de eso el Tribunal Contencioso Electoral determinó que Allen Berbera había incumplido y por lo tanto no tendría que ser por qué diferente esta sentencia, porque hemos demostrado las mismas pruebas que en su momento se demostró en mayo contra Allen Berbera. Ok, gracias. Ahí tienen muy clara la explicación de Pamela Troya al respecto de en qué consistió su denuncia, que finalmente termina en esta sentencia en primera instancia, que como lo acaban de escuchar está sujeta a apelación, pero que ya siente un precedente. El Consejo de Participación Ciudadana, aparte del Estado ecuatoriano, una propuesta muy interesante, pero lamentablemente desfigurada por la penetración de la política tradicional, que aprovechando de su plataforma termina cooptando estos espacios que deben ser para los ciudadanos, como dice su nombre. Así que veremos si aún continúa existiendo, si esto llega a suceder, en favor obviamente de la modernización de una democracia participativa. Esta es la información, Andy, te devuelvo el paso, nos vemos más adelante. Gracias, compañeros, seguiremos en contacto. Buena tarde para ti, gracias por estos detalles.